Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 7 de febrero del 2023. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a seguir con el libro de Éxodo, capítulo 33, del 12 al 24, capítulo 34, del 1 al 17 y Hechos, capítulo 7. Éxodo 33, 12 al 24, Éxodo 34, 1 al 17 y Hechos, capítulo 7. La narración que estamos siguiendo con el Éxodo, como hemos denominado en la lectura devocional de este mes, Jesucristo es nuestra libertad. Pues estamos en la narración que nos va detallando todo el proceso de liberación. Estaban esclavos en Egipto, van hacia la tierra prometida, que es la materialización de la liberación, pero todo el proceso del desierto es sin duda alguna una educación para la libertad. Dentro de las cosas que expresa la misma escritura es que ellos tenían una mentalidad de esclavos, esta generación se había criado con una mentalidad de esclavitud, limitados completamente, no solo en sus recursos, sino en su capacidad de decidir, en su espacio, en poder emprender por sí solos. Siempre todo estuvo sujeto a la voluntad de Faraón. Y de alguna manera es como cuando alguien ha estado en la oscuridad siempre y de un momento a otro sale a la luz. Esa luz no va a ser clara, esa luz lo va a enceguecer. Y por eso ese proceso de abrir los ojos o de ir de las tinieblas a la luz debe ser un proceso lento donde el ojo se vaya adaptando a la luz. El pueblo de Israel estaba en la esclavitud y debía vivir un proceso de adaptación a la libertad. Eh, por eso es tan peligroso, por ejemplo, la emancipación de los jóvenes, cuando los jóvenes sienten que han estado bajo un yugo, cuando los jóvenes sienten que, y al llegar a cierta edad y deciden emanciparse, es como salir de esa sensación de que salen de la esclavitud y creen que son libres, y al no conocer y entender el verdadero concepto de la libertad, pues simplemente entran en un abuso de ella, en un libertinaje, en un desenfreno. En estos días estudiábamos un poco sobre eso, en un desenfreno que lastimosamente, en vez de llevarlos a vivir, a disfrutar, a asumir la responsabilidad de la libertad, por el contrario, pues van a seguir o van a ir a otro tipo de esclavitud. El pueblo de Israel entonces, y el Señor tuvo que lidiar con eso. Moisés tuvo que lidiar con esa inmadurez, tuvo que lidiar eh, con esa impaciencia, porque, porque el pueblo fue impaciente, ¿sí? El pueblo quería, como en esa época, hoy mismo, no tenía la capacidad de esperar el paso a paso, los procesos. mm, Quería todo ya y desconocía que el Señor lo que estaba haciendo era desprogramando su mente y su corazón, ¿sí? Y haciendo un nuevo proceso de reprogramación. Por eso tan importante en el desierto la escritura. Si, si hay algo que es fundamental en el Sinaí es la escritura. De hecho, se conoce cuando se estudia el Antiguo Testamento como, digámoslo, dándole una cronología, un orden, se estudia también desde los pactos. Este pacto se le llama el pacto sinaítico, y tiene que ver con un elemento muy importante, y es la escritura. El Señor le entrega a Moisés no solo la tabla de los 10 mandamientos, que esa es la que le entrega, por decirlo de alguna manera, física, ¿sí? La que Moisés labra y el Señor escribe con su dedo, sino que además le dio toda la instrucción acerca del culto, acerca de la vida civil, acerca de las responsabilidades, de los deberes y pues toda la regulación
de lo que implicaba vivir en la libertad. Y si ustedes miran qué es lo que tenemos que entender en el concepto de libertad, el pueblo de Israel no simplemente salió del yugo de Faraón para hacer lo que le venía en gana. Eso no es libertad, ¿sí? Y eso lo hemos venido aclarando. No es hacer lo que quiero, cuando lo quiero, con quien quiero, como me parezca, no. Libertad es la capacidad que el Señor me da de elegir lo mejor, ¿sí? De elegir hacer lo mejor. Cuando yo estoy en esclavitud, no tengo opción de elegir, por ejemplo, a quién me sujeto. Fuimos diseñados para depender de, ¿sí? Y la libertad que Cristo nos concede es que tenemos la opción de decidir de quién vamos a depender. Cuando estábamos sin Cristo, no teníamos opción. Simplemente estábamos presos del pecado, del maligno, y no teníamos opción. Ahora, cuando Cristo nos liberta, cada uno tiene la voluntad, el libre albedrío, como se conoce, de decidir a quién me sujeto. A Cristo para vida, a Cristo para salvación, a Cristo para esperanza, a Cristo para libertad, o elijo el camino del mal, ¿sí? Pero tengo posibilidad, tengo elección. El pueblo de Israel entonces sale de Egipto y no se trataba entonces de actuar en un desenfreno, de simplemente hacer lo que les parecía, sino que el Señor les coloca unos parámetros, unas leyes, unas instrucciones, unos mandamientos que le va dando a través de Moisés en el Sinaí para que el pueblo aprenda a regularse, ¿sí? Los límites son necesarios y el hecho de que haya límites no quiere decir de que no haya libertad, ¿cierto? Porque había que aprender a regularse en esa nueva libertad. ¿Qué pasó? Cuando Moisés sube la primera vez al Sinaí y está recibiendo todas estas instrucciones, el pueblo entra en impaciencia, ¿sí? No tuvo la capacidad de esperar. El pueblo se impacienta, Aarón se impacienta, Aarón le dio miedo del pueblo, Aarón le faltó buscar más el rostro del Señor. Y en toda esta escena aparece, que eso está en el capítulo 33, que ellos construyen unos ídolos, pues muy tenaz, porque todo lo que traían de Egipto, todas las joyas, todos los bienes, los decidieron invertir en estas imágenes de culto, ¿sí? Eh, Trayendo tradiciones que venían de Egipto, creencias, ideas que venían de Egipto, Aarón actúa de manera completamente equivocada y ellos asumen que Moisés se ha perdido, que Moisés los ha abandonado y deciden volver a confiar, muy triste porque ellos habían visto maravillas, vieron 10 plagas, vieron cómo Dios, el Señor, se glorificó, vieron cómo Faraón los persiguió y nunca los pudo alcanzar, vieron, evidenciaron cómo el Señor abrió el mar rojo en dos, o sea, tenían claridad de que el Dios que no es visible, que no puede ser contenido por nada físico, que el Eterno se había manifestado de una manera sobrenatural y deciden como olvidar todo esto y caminar en pos de estos ídolos. En el capítulo 33, pues el Señor llama a Moisés, el Señor le dice, bueno, van a ir, pero yo ya no voy a ir en medio de ustedes, ¿sí? O sea, no, porque son un pueblo de dura servicio, así le dice. Moisés y el pueblo se angustian porque es una mala noticia, ellos entienden, ellos reconocen que se han equivocado. Bueno, ¿cuándo reconocen? Cuando ven a Moisés. ¿Cuál fue el punto? Ellos creen que Moisés ha desaparecido. Y en medio de la dependencia, ¿sí? Tienen dependencia hay una necesidad de depender de eso. Eso es innegable, eso es ineludible. El ser humano depende de alguien. O sea, sí fue diseñado. Ahora, originalmente fue diseñado para depender del Señor. Solo que el ser humano en su ignorancia, pues busca otras dependencias, drogas, desórdenes sexuales, el placer, las cosas materiales, depende del marido, depende de la mujer, depende de los hijos, depende de los padres, depende del jefe, depende de tantas cosas y personas,
pero le cuesta poder libremente decidir depender del Señor, que no es tan fácil, porque depender del Señor implica una búsqueda constante, frecuente del Señor. Aquí voy a hacer un paréntesis, que a veces creemos que buscar al Señor es buscarlo en YouTube. El Señor no está en YouTube, por si acaso. Si el Señor no está, y no lo puedo buscar a través de tantas cosas. Cuando yo tengo un camino, una verdad y una vida, que es Jesucristo, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo, voy de Manizales a Cali, tengo que hacer esa ruta. Hay una ruta que es casi directa que me lleva de Manizales a Cali casi en 250 kilómetros, ¿sí? 4 horas de camino, 250 kilómetros. Esa es la ruta de Manizales a Cali. Pero si yo empiezo a buscar, sé dónde estoy, sé para dónde quiero llegar y sé que hay una ruta, ¿yo para qué me voy a poner a inventar? Entonces, no, me voy a ir primero por esta ruta que va a Medellín, que me dijeron que es muy bonita. Y de Medellín, no, voy a ir hasta Cartagena, que también esa ruta es muy agradable y tiene paisajes muy bonitos. Entonces de Cartagena voy a ir hasta La Guajira porque tiene también unas características, es chévere, entonces voy a ir conociendo y termina perdido cuando empezamos a tomar otros caminos que mire que ni siquiera son alternos, simplemente son caminos llamativos, elocuentes, particulares, y sabiendo que tenía un camino, el mejor camino entre un punto y otro punto, empiezo a buscar eh, posibilidades y opciones que lo único que hacen es desviarme. Hay un camino. Hay algo muy particular que una vez una profesora nos decía y me llamó mucho la atención y describía el camino como una pauta de conducta. ¿Sí? Y de alguna manera en la escritura alegóricamente cuando se habla del camino es una pauta de conducta. Cristo es el camino, Él es mi pauta de conducta. El Señor les dice, yo ya no voy a estar en su camino, algo así como miren a ver qué los va a regir a ustedes. Y el pueblo pierde de vista esto, teniendo una ruta que el Señor tenía para ellos, que era Él mismo, porque la ruta no era simplemente o rodear el desierto o ir directamente a través de la tierra de los filisteos, no, la ruta era el Señor, o sea, no importa físicamente si tenían que ir primero al Sinaí, luego a Cades Barnea, entrar por Jordania o por Moafa en la antigüedad, o pasar directamente a través de la costa mediterránea, no importa, lo importante era que Él estuviera porque Él es el camino y Él hace de cualquier otro camino una aventura extraordinaria. Así que el pueblo, lastimosamente, toma una mala decisión, toma un camino equivocado, anula la posibilidad que el Señor tenía. El Señor, obviamente, les dice, no, ustedes definitivamente no me quieren, ¿no? Ya se me rechazan, caen en la cuenta cuando aparece Moisés, cuando Moisés les dice, no, él no va a ir ya con nosotros, él va a estar, de hecho el tabernáculo después va a estar como apartado, porque ustedes son de dura cerviz, el pueblo se lamenta, sin duda alguna, el Señor, perdón, Moisés intercede por el pueblo y le pide, por ejemplo, el 13, 33, 13 dice, si he hallado gracia en tus ojos, te pido que me muestres ahora tu camino para que te conozca, halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Uf, qué oración la de Moisés. Está diciendo, si yo he agregado en tu gracia, muéstrame tu camino. Necesito es que me muestres tu camino. ¿Y para qué? Para que yo te conozca, porque en tu camino yo te voy a conocer. Luego le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame la manifestación de la sumatoria de todas tus virtudes. Luego el capítulo 34 va a haber y así se conoce como la renovación del pacto. ¿Por qué la renovación del pacto? Las tablas habían sido destruidas, Moisés rompió las tablas para romper los ídolos, el Señor le dice, vuelve a subir, vuelve a traer las tablas, vuelve pues es como, venga que las voy a volver a marcar aquellas tablas, y le dice, haciendo memoria de cuál era el plan de salir de Egipto, de llevarlo a través del desierto y de introducirlo en la nueva tierra. Y
aparece Moisés como un gran maestro. Bueno, es conocido como un gran profeta, pero en sí era un gran maestro, que coge unos hombres, mujeres, niños, que no tienen ni idea de qué es la libertad y a través de la instrucción les debe enseñar el manejo de la libertad. De nuevo, ¿qué es libertad? La capacidad que el Señor nos da de elegir las mejores cosas, ¿sí? La capacidad que el Señor nos da de elegir las mejores cosas. Eso es libertad. Y para poder elegir las mejores cosas, pues necesitamos saber lo que Él tiene para cada uno de nosotros en sus propósitos, ¿cierto? Cuando yo no tengo libertad, la gente vive engañada en algo. Cree que está eligiendo lo que quiere. Por ejemplo, la gente cree que compra lo que quiere. La gente cree que se pone lo que quiere. La gente cree que habla lo que quiere. La gente cree que es amiga del que quiere. Si analizamos el entorno en el que estamos en el mundo, todo lo que la gente está haciendo es influenciada, es dirigida, ¿sí? Es más, el consumo, la gente no compra muchas veces lo que quiere, necesita, desea, sino lo que le están poniendo delante, lo que le están ofreciendo, ¿sí? Está diseñado hacia el mundo para someternos, para dejarnos sin posibilidad. Por eso, como dice la escritura, vamos como borregos hacia el matadero, ¿sí? Y eso está estudiado en la mercadotecnia. Eso es lo que hacen. Lo importante es vender, así no quieran, así no lo necesiten, así no les convenga, lo importante es vender. Y en la libertad que Cristo me da es que me despierta para que yo entienda cuál es la pauta de conducta, cuál es el camino que debo tomar, y en esa pauta de conducta elija las mejores cosas, conforme a las que Él tiene para mí. El pueblo que estaba en el desierto tenía tanta dificultad para comprender esto, tenía tanta dificultad para ver la libertad, tenía tantas limitaciones para poder ver al Señor, que por eso ante cualquier situación contraria, ellos automáticamente la reacción era, volvamos a Egipto, ¿sí? Automáticamente la reacción era hasta engañarse, porque ellos en alguna oportunidad decían que comían de balde, que a ellos no les faltaba la comida, que que ellos se sentaban con las ollas y que la comida les abundaba. Eso era mentira. Ellos estuvieron por lo menos en esta última generación, completamente esclavos, pero en el engaño pues, de la esclavitud de una mente esclava, lastimosamente olvidaban lo que se habían vivido. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7 es un capítulo extraordinario. Es de esos capítulos que tiene la Biblia que son como especie de resúmenes de la escritura. De hecho, en la apología que hace de Esteban, la apología es defensa, en la apología que hace Esteban, toma casi todo el Antiguo Testamento esencialmente desde Abraham. A él lo toman preso. Acuérdense que Esteban era un sencillo servidor, un diácono, ¿sí? Era un hombre, ahora, un diácono, pero que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, que era de buen testimonio, que estaba lleno de fe. Este Esteban, cuando lo toman, él empieza a hacer una defensa de la fe desde Abraham, como si fuera un gran sabio sacerdote de la época. Y va a llegar a la narración que nosotros estamos viendo en Éxodo 34, en Éxodo 33, acerca de lo que vivieron cuando construyen los becerros de oro. Y saltemos, yo sé que usted lo va a leer en su tiempo devocional, es un resumen, insisto, del Antiguo Testamento. El versículo 39 dice, bueno, desde el 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mire lo que está diciendo aquí este servidor Esteban, dice, en sus corazones
se volvieron a Egipto. Hace muchos años escuché una expresión que decía, hay personas que salen de Egipto, pero que Egipto no sale de su corazón. Y lastimosamente, aunque estaban en el proceso hacia la libertad, en el camino hacia la libertad, sus corazones seguían anclados a Egipto, al pasado, a lo que ellos creían que era lo mejor. El tiempo perfecto del Señor es el presente. Nunca lo que fue mejor, ni lo que vendrá. El tiempo perfecto en el Señor es el presente, ¿sí? Porque era el desierto donde ellos estaban y tenían la oportunidad de ver diariamente la columna de fuego, la columna de nube, diariamente caer el maná, diariamente veían el poder, la gracia, la misericordia del Señor. Eso era lo que tenían que vivir, ese proceso era el que tenían que vivir. Cuando hay esclavitud en la mente y en el corazón, o estamos mirando lo que éramos, de dónde salimos, lo que fuimos, lo que teníamos, lo que hacíamos, todo lo que queda atrás, o miramos muy preocupados lo que vendrá. Entonces imagínense usted en el desierto, que ya es un desafío, pensando en qué era mejor Egipto, uno, o pensando en lo que le espera en la tierra prometida. No, que allá está el cananeo, que allá está el fereceo, que allá está el heveo, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenían que aprender las pautas de conducta en el desierto, ¿sí? En el desierto era que debían aprender a identificar la gracia del Señor y voluntariamente seguirlo. Bueno, va a seguir luego Esteban y dice, ellos le dijeron, como en sus corazones se volvieron a Egipto, le dijeron a Aarón, haznos dioses, porque este Moisés que nos sacó, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? O sea, ellos reemplazaron, pero facilito e inmediatamente a Moisés. Versículo 41, hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos, los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. Bueno, este es algo que en otra ocasión estuvimos hablando. Y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Lastimosamente, el pueblo en este momento tomó una mala pauta de conducta porque tomó un mal camino. Somos libres. Por Cristo Jesús somos libres. Y hoy podemos decidir la mejor pauta de conducta. ¿Qué camino vamos a emprender hoy? ¿Sí? ¿Qué va a regir hoy mis actitudes, mis conductas, mis palabras, mis expresiones? ¿Qué camino voy a tomar cuando me enfrente a los desafíos de este día? Voy a decidir vivir para Cristo. Voy a decidir voluntariamente dejarme ceñir por su espíritu, que Él hable a través de mí, que Él mire a través de mis ojos, que Él filtre lo que llega a mis oídos, o simplemente le voy a dar rienda suelta a mi yo egocéntrico, le voy a dar rienda suelta a mi experiencia, a mi conocimiento, a mis criterios, a mi gran fuerza, poder, autoridad, o voy a menguar para que Él crezca en mí. ¿Cuál va a ser la pauta de conducta para este día? Que Él me ciña, que Él me tome, que Él me llene de su espíritu, como Esteban, que me llene de su fe, que me llene de sabiduría, que pueda ser un hombre, una mujer que alcance buen testimonio. Porque hoy tengo la instrucción del Señor, tengo la palabra viva y eficaz que por su espíritu ha sido grabada ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de mi corazón. Él está aquí conmigo y ahora, si yo lo he buscado, lo hallo. Dice, el que me busca me halla, el que toca se le abrirá, el que llama se le atiende. Y si yo he venido delante de Él, pues tengamos la certeza que Él está con nosotros y dejémonos ceñir en cada paso que vamos a dar. Dejemos de ser tan egoístas que todo gira en torno a nosotros y seamos más bien cristocéntricos, que todo gire en torno al Señor y que no volvamos atrás. Como dice, que no digamos y pensemos o que el Señor piense en nosotros como Esteban dijo del pueblo de Israel.
que en sus corazones volvieran a Egipto. Lo mejor que estamos viviendo es aquí, ahora. Esto es lo que tenemos, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo con la esperanza de que el Señor siempre nos llevará de su mano a mejores momentos, lugares, experiencias y bendiciones. Tenemos esa libertad hoy, esa capacidad sobrenatural para hoy elegir lo mejor, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este día en oración. Cuando el pueblo en el desierto, mi Señor, escuchó que tú ya no estarías en medio de ellos, dice que el pueblo se entristeció. De alguna manera, cuando vieron a Moisés, se dieron cuenta que se habían equivocado. Ellos levantaron el ídolo porque creían que Moisés había desaparecido, porque creían que Moisés los había abandonado en el desierto y en su ignorancia creyeron que la solución era levantar unos ídolos, porque es una necesidad del ser humano tener a quién seguir y depender de alguien. Solo que de manera equivocada, Señor, buscaron una deidad de Egipto. Y eso nos puede pasar a nosotros. En momentos de sentirnos solos, desamparados, desubicados, sabiendo que tenemos un camino, una verdad y una vida, podemos buscar un aliciente, un guía equivocadamente. Buscar donde no debo buscar. Y lo único que voy a hacer, Señor, es perderme. Pero ellos cayeron en la cuenta cuando ven a Moisés, cuando escuchan lo que tú les habías dicho. Y en ellos hubo miedo, dolor y tristeza porque sabían en verdad, a pesar de su ignorancia y dificultades, que solo tú podías guiarlos y que solo tú podías, Señor, bendecirlos y que solo tú eres la fuente de todo bien. Por eso Moisés te oraba y te pedía que le muestres el camino. Dice el versículo 13, si haya gracia en tus ojos, te pido que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Que esa sea nuestra oración hoy. Permíteme, Señor, ser instruido en tu camino. Dame tú las pautas de conducta para este día y para cada día, Señor, que yo emprendo. Sé tú, Señor, la luz de mis ojos para que yo pueda ver qué paso debo dar, Señor, qué decisión debo tomar. Señor, a veces no te tenemos en cuenta en las decisiones pequeñas y sencillas, y esas son las más críticas e importantes, porque cada pequeña decisión es parte de un paso importante en la vida. Una pequeña decisión como levantarse a buscarte, una pequeña decisión como preferir la escritura que la cama, la oración a seguir, Señor, durmiendo. Una pequeña decisión como atender tu voz, recordar mis compromisos contigo, pero también los tuyos conmigo. Un ejercicio y un paso tan sencillo como obedecer lo que me dice la Escritura. Yo te pido entonces que me dejes ver tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Así te decía también Moisés, muéstrame tu gloria. Y tú le dijiste, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Yo te pido, Señor, haz pasar todo tu bien delante de mí hoy y que yo pueda proclamarte como el fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Déjame ver hoy la sumatoria de todas tus virtudes y guíame, Señor. Tengo que tomar decisiones que me acerquen al cumplimiento de tus planes y propósitos.
tengo la libertad. Déjame aprovechar esta libertad, no para actuar egocéntricamente, ni caprichosamente, ni con inmadurez, sino que con sensatez pueda elegir las mejores cosas. Extiende tu mano de bendición sobre tu pueblo, guárdanos, ampáranos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.